Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y buen día, la saludo. Eh, en principio, completar un poco lo que hablaba Jorge con respecto. Bueno, primero agradezco las palabras y el cariño que ustedes me tienen, yo les tengo a ustedes de la misma manera. Y con respecto a Neder, sí ha sido una muy buena experiencia ser ministro de Santiago del Estero, sobre todo porque era un lugar que yo no conocía, que vengo de una idiosincrasia no muy distinta desde el punto de vista humano, pero sí desde el punto de vista político y de las relaciones, y para mí fue un aprendizaje muy, muy grande Santiago del Estero, y lo recuerdo quizás conjuntamente con el cargo de intendente como los dos mejores lugares donde yo, y espero que el tercero sea Cuba, donde yo mejor me pude expresar como yo mismo. A veces de funcionario, de diputado, funcionario dependiente, diríamos, uno no es el todo, diríamos, de lo que es una parte de lo que es, lo otro está sujeto a lo colectivo o está sujeto a veces, diríamos, a otro tipo de indicaciones porque uno no es el que conduce absolutamente ese proceso. En Santiago del Estero me sentí conduciendo un proceso, en la Intendencia de Ayacucho me sentí conduciendo un proceso y en Cuba me voy a sentir, creo, espero, y es por eso que tengo tanto entusiasmo, poder conducir ese proceso de la relación de Cuba y de la Argentina con Cuba. Con respecto a lo que decía Jorge, dos elementos. El bloqueo, hay una cosa que es muy importante, es una vieja tradición de la Argentina. En el año 73, cuando vuelve Perón, él, diríamos, reconciliado con el movimiento de no alineados, diríamos, también hace un gesto muy grande hacia Cuba, que sufría el mismo bloqueo que sufre en este momento, y él crea una línea de crédito muy grande para Cuba, importante, en la cual trata de ayudar y colaborar con el crecimiento de Cuba. Ahí hay un conflicto muy grande entre el gobierno de Estados Unidos y las empresas instaladas en Argentina, Ford, General Motors, bueno, un montón de empresas que eran, en ese momento teníamos aún más empresas, éramos más dependientes de Estados Unidos. Perón, diríamos, no acepta las sugerencias del gobierno de Estados Unidos que indica a sus casas, diríamos, a sus casas que estaban en Argentina, y diciendo, el gobierno de Estados Unidos dice que ninguna empresa estadounidense podrá exportar ningún tipo de insumo, automóvil, tractor o lo que fuera, o elementos, a Cuba. Perón dice que esas empresas se rigen por la ley argentina y es un conflicto muy interesante y muy fuerte que existe en ese momento. Y hay una frase, le preguntan a Helbar es el que lleva adelante todo eso, y después van 200 empresarios argentinos cuando se llegan las primeras partidas y participan, porque al fin Nixon determina que no va a sufrir represalias las empresas, pero hay una frase que es muy interesante. Helbar dice que Perón le dijo que todos los bloqueos, pero sobre todo el de Cuba, siempre es trágico. Y así lo ha sido indudablemente para Cuba y así por eso ha sido una posición permanente que ha tenido la Argentina con respecto a eso. Con respecto a los proyectos que hablaba Jorge, es cierto, no solamente el cambio, diríamos, del CUC por el CUP, no solamente esta especie de unificación cambiaria y monetaria, sino que también ha habido en la semana pasada, diríamos, una nueva resolución que ya venía desde el mes de junio, pero que no se había todavía ejecutado, que es que pasaron de 127 o 120 actividades permitidas en forma privada a casi 2.000 actividades privadas permitidas. Esto está, yo le decía la otra vez a Sabino que él está en China y que ahí tuvo un proceso de Mao a Deng Xiaoping, un proceso de modernización diríamos, de cambio dentro de la propia revolución y dentro del propio partido gobernante y del propio sistema político instaurado en esos países. Hubo un Deng Xiaoping que así cuenta Tayana, que cuando pregunta a una persona en China qué es Mao para ustedes, dice, bueno, Mao es el que nos puso de pie y Deng es el que nos ha hecho lo que somos hoy. O sea, en Cuba no digo que va a ser un proceso similar, ni paralelo, ni mucho menos, pero indudablemente las medidas que se han tomado últimamente desde la reforma de la Constitución en adelante, indudablemente
traen aparejado una nueva realidad en términos económicos. El proceso de transición, lo conocemos los argentinos, siempre es difícil. No van a vivir un proceso de transición, diríamos, cómodo, es incómodo. Pasar o incorporar elementos, diríamos, económicos distintos a lo que ellos estaban acostumbrados, a la vieja guardia, diríamos, del Partido Comunista, la vieja guardia cubana, a esta nueva generación de jóvenes, diríamos, y no tan jóvenes, tampoco son tan jóvenes, pero diríamos, es joven con referencia a los padres de la revolución. Y ahí es cierto que Argentina tiene que tener, diríamos, una agenda. Yo he tratado de ser precavido, cauteloso y prudente, diríamos, en lo que pienso, porque también, diríamos, no me gustaría ser demasiado... Soy audaz, pero en las acciones, no sé. En el discurso me parece que tengo que ser precavido. Pero es cierto que en el aspecto agrícola, por la experiencia que tiene Argentina, nosotros, más allá de lo que pase, que a veces que podemos discutir, estar medio... En realidad, el campo argentino se ha tecnificado de un nivel. Y los organismos nacionales que tenemos, nosotros tenemos un INTA que es, digamos, un reservorio de conocimientos es un laboratorio humano, diríamos, y de todo tipo. Ellos tienen un gran problema con la soberanía alimentaria. Ellos tienen una gran importación de todo tipo de productos para comer ellos y para comer sus animales. Argentina puede cumplir un rol. ¿Lo va a cumplir? Creo que no depende solo de nosotros, depende mucho también de los cubanos. ¿Se va a intentar? Sí, se va a intentar. Nosotros tenemos que intentar empezar, diríamos, a vender tecnología, conocimiento, o sea, tenemos que hacerlo, diríamos, y no vender solamente la torta de pellet para que coman los chanchos, diríamos, sería un paso adelante, ya diríamos un paso más adelante que diríamos que pudiéramos vender desde cosechadoras que tenemos nosotros, estamos hoy no digo que somos el primer mundo y no sé si esa palabra vale, pero estamos en un lugar muy bien posicionados. El turismo creo que puede ser en el mediano plazo. El turismo, ustedes saben que los españoles han avanzado muchísimo en ese aspecto en Cuba y que también, diríamos, los canadienses han avanzado mucho, pero Argentina, por su relación que tiene, es cierto que también Argentina sufre muchos vaivenes y a ojos de otros países, si bien para nosotros digamos, es normal los vaivenes, no es tan normal, diríamos. Entonces me parece que si damos garantía de seriedad, de consecuencia y de financiamiento también, podemos llegar a acuerdos de distintos, variados y múltiples tipos en un país como Cuba, que a pesar de que tiene un adelanto impresionante en el tema de salud, porque la verdad, tener menos mortalidad infantil que Estados Unidos, queríamos ser uno de los 20 países del mundo que tiene menos mortalidad infantil, no tener analfabetismo, tener una escolaridad inmensa, universitarios, o sea, está preparado Cuba, en suelo, en tierra, en personas, pero bueno, diríamos, esto lo habrán dicho los embajadores anteriores, los gobiernos anteriores, y se ha avanzado. Mi intención sería que ojalá en este periodo que yo voy a estar viviendo allá se avance muchísimo más. Pero no quiero que sea una expresión de deseo. En realidad, quizás en un tiempo pueda hablar de nuevo con los senadores, no de la Comisión de Acuerdos, sino con los senadores de la Comisión de Amistad con Cuba y empezar a desarrollar en el término de 6 meses, 9 meses, empezar a contarles cómo me está yendo en Cuba y qué es lo que hemos avanzado en el aspecto comercial y en el aspecto cultural, que no hemos hablado, que también es muy importante, industrias culturales. Hay un montón de elementos, pero no podía ser porque si no Sabino está en un horario ya, no sé, deben ser las 12 de la noche, supongo, no sé qué hora es ya. Bueno, gracias por todo y gracias por lo que me han dicho y escucho.